Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, el verso 16. Es probable que no haya muchas personas aquí en esta mañana que nunca hayan escuchado este verso. Muy probablemente muchos de los que están aquí se lo han inclusive memorizado. Pero es el corazón del mensaje del Evangelio. Y si lo sabes de memoria, dilo de corazón conmigo, y si no lo sabes de memoria, léelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y hay una llave, hay una clave que abre la puerta para poder recibir todo el beneficio de este mensaje. ¿Aún tienes una llave? ¿No? ¿Sí? A ver, muchas. ¿Por qué son importantes las llaves? Porque las llaves abren, ¿no es cierto? Las llaves nos dan acceso. ¿Puedes decir conmigo la palabra acceso? Las llaves son muy importantes porque nos dan acceso. De la misma forma, en este verso hay una llave, hay una clave muy importante que nos da acceso a todo el beneficio de la obra de Jesús en la cruz. Todos estamos muy conscientes, sobre todo en esta nación mexicana, de que Jesucristo vino a morir en la cruz. Vemos crucifijos por todos lados y sin embargo, ¿cómo es que podemos entrar a esa dimensión en la cual recibimos el beneficio pleno de la obra de Jesús en la cruz? Por medio de una llave. Y esa llave, allí nos dice el verso 16, es el creer. Para que todo aquel que en Él cree. Dilo conmigo, para que todo aquel que en Él cree. Dile a la persona junto a ti, tú eres todo aquel. O eres parte de todo aquel, cuando menos. No. Gracias. Entonces el creer es la llave. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y que sin fe no podemos en realidad hacer nada, no podemos vivir, no podemos avanzar, no podemos crecer. Sin fe no podemos hacer ninguna cosa en la vida. Es más, sin fe, si tú eres soltero, ni siquiera te puedes casar. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Tienen fe? ¿Sí? Pues más vale que tengan fe, porque si no, es imposible que te cases sin fe. Sin fe no vas a abrir la boca. Sin fe no vas a dar pasos. Sin fe no vas a hacer las llamadas telefónicas necesarias. Sin fe no se puede abrir un negocio. Sin fe no se pueden tocar a las puertas. Sin fe no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos fe, o si no nos morimos, nos secamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree. Y la palabra creer en ese pasaje es la palabra pisteo, que quiere decir literalmente pensar como cierto, dar crédito, tener confianza, llegar a un punto en el que tú depositas tu confianza sobre la palabra de Dios y sobre la persona de Jesucristo. Y tú dices, yo estoy dispuesto a dar crédito a cada cosa que Él dijo, y así entonces poder vivir una vida llena de esperanza. Así es que el creer es la llave. Y yo quiero hablarles de 3 cosas que se relacionan con el creer. Si estás tomando notas, apúntalas por favor. La número 1 es creer y trabajar. La número 2 es creer y ver. Y la número 3 es creer y comer. Acompáñenme al capítulo 6, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Quiero hacer un paréntesis aquí para felicitar a este grupo maravilloso de muchachos que nos han dirigido en alabanza al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estos muchachos que nos están guiando en alabanza? Les bendigo, les felicito, les animo. Gracias a Dios por una nueva generación que el Señor está levantando, que nos va a llevar a una dimensión más gloriosa.
del conocimiento de la presencia de Dios. Así es que ánimo, ánimo muchachos. Cuántas gracias yo le doy a Dios por las palabras de ánimo que recibí muchas veces de los doctores Pardillo. Y también los jalones de orejas, gracias a Dios. Por eso tengo las orejas un poquito más largas. Si las ven así largas, pues ya saben por qué. Así es que bueno, habrá quienes les jalen las orejas también a ustedes, ¿verdad? Pero qué bueno es recibir una palabra de ánimo, de aliento. Así es que no desmayen, sigan adelante, sean fieles y el Señor les va a ayudar. Muy bien, Juan capítulo 6. Este pasaje es fascinante. En el verso 24 empieza diciéndonos que había mucha gente que buscaba a Jesús. Por la cual los buscaban es porque Jesús les había dado de comer. Y como ellos se saciaron, iban en pos de Jesús. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta comer? Levanten la mano. ¿Lo disfrutan? A mí me gusta comer con el doctor o desayunar porque yo sé que a él disfruta mucho el comer. Es uno de los deleites que Dios nos dio. Es más, la palabra de Dios dice, vanidad de vanidades. Qué terrible es cuando una persona tiene muchos bienes, pero no puede disfrutarlos. O sea, tiene el dinero para comprarse un T-bone, pero no puede disfrutarlo. Por eso mejor es un plato de frijoles con el gozo y la paz de Dios que mucha abundancia cuando traes todo el estómago revuelto por los corajes y las bilis que estás haciendo. Pero qué bendición es disfrutar de una buena comida. Estas gentes comieron y se saciaron y por lo tanto buscaban a Jesús. Y Jesús les dice en el verso número 26, ¿sí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Cuando tú comes y te gusta lo que comes, vas a regresar a ese lugar. Si vas a un restaurante en donde comiste muy bien, vas a regresar a ese sitio y aún vas a recomendarlo a tus amigos. Pero si vas a un restaurante y unas horas después te da diarrea, no regresas a ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? Porque comió bien, porque ellos se saciaron. Y por supuesto, el pan físico era solamente un preludio, era solamente la probadita de lo que Jesús les iba a dar, que era el verdadero pan del cielo, un pan que les iba a saciar para siempre. ¿A cuántos les ha pasado que comen hasta que parece que vamos a reventar? Llega el momento, a mí me ha pasado ocasiones en las que estoy comiendo algo tan sabroso que no me detengo donde debería de detenerme y como de más. ¿Alguno le ha pasado eso alguna vez? Y se siente uno como una boa constrictor que se acaba de devorar un venado o algo así. Y se quiere uno nada más echar ahí como 3 días para digerir aquello que se comió. Pero, ¿qué sucede? 4, 5, 6 horas después, ya tienes hambre otra vez. Si te acabas de atiborrar toda esa comida, ¿cómo ya tienes hambre 6 horas después? Pues es que hay una comida que perece. Hay una comida que se acaba. Y Jesús dice en el verso 27 que tú y yo debemos de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La comida que perece, mucha gente trabaja por ella. Y mucha gente vive atrapada en un círculo frustrante en el cual van a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar. Qué frustrante. Por eso Jesús dice, trabajen no por la comida que perece. Ahora, no me malentiendan, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ciertamente, Dios no bendice a los haraganes, Dios no bendice a los perezosos. Pero Jesús nos está diciendo, hay una comida que no perece y tú y yo tenemos que trabajar por ella. Y por eso el primer punto de este mensaje es creer y trabajar. Necesitamos trabajar para que la fe entonces se active en nuestras vidas, para que esa llave entonces pueda ser metida en la cerradura y abrir la puerta y podamos entrar en esa dimensión de la plenitud de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Creer y trabajar.
La palabra trabajar en este verso, en el verso 27, es una palabra muy interesante. En el griego es la palabra ergasomai, con Z. Ergasomai. Y literalmente esta palabra quiere decir comerciar, negociar, hacer trueque. Y yo no sé si a ti te llama la atención esta palabra, pero a mí inmediatamente me hace pensar en Mateo 25, no lo busquen. Pero Jesús habló acerca de una parábola, la parábola de los talentos, empezando con el verso 14. Y esta parábola dice que un señor le dio talentos, o sea, le dio dones, les dio capacidades a diferentes siervos que él tenía. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice allí la escritura que estas personas negociaron con esos talentos y ganaron. El que tenía 5 negoció con sus 5 talentos y ganó otros 5. El que tenía 2 negoció con sus 2 y ganó otros 2. El que tenía 1 lo escondió, lo enterró, conocemos la historia, y fue reprendido. Pero es exactamente la misma palabra que se usa en Mateo 25, la que usa Jesús aquí. La palabra que se traduce en Mateo 25 como negociar, la misma palabra es la que se usa aquí en este verso 27 de Juan 6. Trabajen, trabajen. Dile a la persona que está junto a ti, trabaja. Ahora, ¿a qué trabajo nos referimos? Ya dijimos que no estamos hablando del trabajo en el cual tú ganas el pan que perece. ¿Estamos de acuerdo? Ya dijimos, no estamos hablando del pan que perece, no estamos hablando de billetes, aunque todo se relaciona. Pero estamos hablando aquí de un negociar, de hacer un trueque. Y vamos a ver un poco más adelante, porque esto se pone muy interesante con el cuestionamiento que hacen los discípulos que están escuchándole. El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les está diciendo, trabajen. Y ellos dicen, pues ¿qué debemos hacer para trabajar? Y muy interesantemente, ellos usan una palabra diferente a la que Jesús usó, que tiene que ver con producir algo, con crear algo. Jesús no les estaba diciendo, es que tú tienes que producir un beneficio. Lo que Jesús estaba diciendo, tú tienes que negociar. Y hay una diferencia entre producir y negociar. Hay una diferencia entre fabricar y comercializar. Y Jesús no estaba refiriéndose a fabricar cosas, porque Él bien sabía que tú y yo estamos limitados y que no podemos producir nuestra propia salvación, que no podemos fabricar nuestras propias obras que nos lleven a una condición de justicia delante de Dios. Las obras nuestras, según la palabra de Dios, son muertas, obras que solamente producen orgullo, un orgullo religioso. Jesús no se refiere a trabajar en el sentido de producir algo, sino en el sentido de negociar. ¿Y con quién negociamos? Negociamos con Dios. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo quizás algunos estén pensando, pero ¿de qué está hablando esta persona? ¿Cómo que negociar con Dios? Las cosas de Dios son espirituales y aquí esta persona está hablando acerca de negociar. Cuando yo pienso en el negocio, pienso en cosas no muy correctas. Bueno, necesitas cambiar tu pensamiento con respecto a los negocios. Hace muchos años, cuando yo quería estudiar veterinaria y hablaba con mi papá acerca de la idea de poner un rancho en el estado de Hidalgo, de donde él es, él me decía, pues vamos a poner un rancho de puercos. Y me decía, es que en el negocio todo es cochino y en el cochino todo es negocio. Y sabes, sin Cristo así